Hola a todos, bienvenidos una vez más, soy Ali Quintana, y hoy, aquí hablaremos del Petek Večer, un programa que entretuvo a cientos de miles de eslovenos, no digo millones porque Eslovenia tiene 2 millones de habitantes, y también aclararé que encontré información acerca de este legendario programa, en Wikipedia en esloveno, que no entiendo ni un carajo de esloveno, lo peor es que solo está disponible en ese idioma, pero aún así daré la mayor información posible, aunque solo exista esta página en esloveno, bueno, la intentaré traducir a pesar de que yo no sepa esloveno, sin más relleno vamos de una vez. El equipo Sonic te ayudará con la traducción, con mi aparato traductor de Google dará la traducción correcta. El Petek Večer fue un programa de entretenimiento y música que se emitió en televisión eslovenia los viernes a las 8 de la noche de Eslovenia, sí, en Argentina serían las 3 o 4 de la tarde, y no tenía ningún sentido. El primer programa se emitió el 12 de marzo de 2021, presentado por Blaž Schwab y Melanie Mekitzar. El espectáculo presenta 2 equipos de 3 eslovenos famosos, que compiten en un concurso sobre música eslovena durante el espectáculo y a menudo actúan en los intermedios. La música del espectáculo se interpreta en directo y para ello también está presente el grupo musical Diamanti, unos 4 guachos hinchapelotas que mencionaremos más adelante. Durante el espectáculo también se muestran breves sketches. Equipo Sonic, disculpen, soy Lucia Marchich. Tengo que decirles que el programa solo ha durado casi por 3 años. Se los explico todo. En noviembre de 2023, uno de los presentadores del programa, Blaž Schwab, confirmó que el programa se despedía porque el equipo, incluyéndome a mí, necesitábamos un descanso. El último programa se emitió el 8 de diciembre de 2023, con una edición festiva tradicional en la víspera de Año Nuevo de 2024. Hola a todos, soy Sonic. Qué triste que el programa esloveno ya no esté con nosotros, es como si estuviese muerto, pero falta mencionar las temporadas que tenía y las personas que participaban. Chicos, soy Nucles, este programa llegó a tener 6 temporadas. Les diré las fechas en que se emitían cada temporada. La primera temporada se emitió entre el 12 de marzo y el 28 de mayo de 2021, la segunda fue entre el 24 de septiembre y el 31 de diciembre de 2021, la tercera fue entre el 18 de marzo y el 3 de junio de 2022, la cuarta entre el 23 de septiembre y el 30 de diciembre de 2022, la quinta fue entre el 10 de marzo y 26 de mayo de 2023, y por último, la sexta se emitió entre el 29 de septiembre y 8 de diciembre de 2023, y así se termina un programa que marcó una generación a muchos eslovenos. Es muy triste que no haya una séptima temporada de este programoncho épico, y uno de sus momentos más épicos fue que el grupo Diamanti, los 4 guachos hinchapelotas cantaban el Bognega y Gavit Serknu Televisor. Bueno, ahora es mi turno de mencionar a las personas que aparecían en el programa. Conductores: Melanie Mekitzar y Blaž Schwab. Directores: Marian Kuchai y Alia Shvastich. Los escenarios: Jurek Aras y Blaž Schwab. En cuanto a la producción de las voces, eran estos 3 guachos: Matías Vlasic, Mija Gorse y Martin Juhart. Los humoristas: Mija Brenik, Jerne Kodovšek, Mario Chuliberg, Nico Zagotzi y Lucia Harum. El equipo de televidentes eran Mija Brenik y Siga Regina. Y los autores: Matías Vlasic y Usha Vlasic. El editor de la música lo hace Martin Juhart. Y por último pero no menos importante, la banderochen de Eslovenia de los Diamantes son estos guachos, el elenco de Diamanti: Mija Gorse, Martin Juhart, Lovro Sapsiek, Mai Korgesar, Tomasz Boskin, Julia Rohman, Mai Vlasic, Natze Jordan, Dejan Korenak, Goran Moskotski, Lucia Marchich y Sara Lampretsnik. Y hasta aquí es la información. Antes de terminar, tengo un secreto que contarles. ¿Cuál es el secreto? De las 12 personas que acaban de mencionar en el elenco esloveno conocido como Diamanti, 4 de ellos la uso como parodia en mi fanseries: Martin Juhart, Lucia Marchich, Tomasz Boskin y Sara Lampretsnik, y los 8 restantes nunca aparecieron. Bueno, aquí Sara Lampretsnik. Antes de que existiera el Petek Večer, existía un programa con un nombre distinto, se llamaba Slovenski Pozdrav, se emitía entre el 4 de octubre de 2013 y el 18 de diciembre de 2020. Arre, cualquiera de golpe nos mandaron para el Petek Večer. ¿Qué hago aquí?
No harás nada. El programa duraba entre el 12 de marzo de 2021 y el 8 de diciembre de 2023, como ya han mencionado. Los eslovenos están tristes porque extrañan este legendario programa que les fue de puta madre, tuvieron un ojete bárbaro con el programa, es increíble que el programa del Petekz Večer no haya sido renovada por más temporadas, los eslovenos extrañan demasiado. Entiendo que esto puede resultarte frustrante, y más aún para los eslovenos que les cambió la vida viendo este legendario programa, en donde emitían los viernes a las 20 horas de Eslovenia, 16 horas Argentina. En ese último no tendría sentido, porque ahí todavía sería de día. Nosotras también extrañamos al programa mucho épico. Pero decidimos terminar el programa, porque necesitábamos un descanso después de 6 temporadas del programa, aparte ya no podíamos resistir una séptima temporada en adelante, porque ya nos sentíamos cansadas junto con todo el elenco de Diamanti, así que decidimos ponerle fin al programa. Esto decepcionó a muchos eslovenos. Qué triste, pero la buena noticia es que van a seguir apareciendo en las parodias en las que les estoy haciendo a ustedes ahora mismo en este fan series como en el video que están viendo nuestros espectadores, así que no hay que preocuparse demasiado para los que son fans de Eslovenia. Bueno, ha sido el fin de un programa legendario, pero bueno, ahora ya me toca despedirme por mi parte. Aquí se despide Ali Quintana, y hasta la próxima.